Cuando vi cómo él bajaba por las escaleras con esa caja en las manos, supe que algo dentro de mí iba a cambiar. Era solo una caja de madera, vieja, con bordes astillados y olor a polvo antiguo, pero al abrirla, la vi, la bufanda azul con la que me envolvía los inviernos cuando todavía me miraba como si fuese la mujer más importante del mundo. Él la encontró en el desván, entre libros olvidados y fotografías en blanco y negro. ¿Recuerdas esto?, me preguntó con una sonrisa fugaz, sin saber que esa bufanda para mí no era solo un trozo de tela, sino un recuerdo de una versión de nosotros que ya no existía. La tomé con dedos temblorosos, sintiendo como el tacto activaba memorias dormidas. Y justo en ese momento, en la esquina de mi ojo, lo vi, a él. De pie en el marco de la puerta, con su mochila al hombro y la mirada baja, el hijo de mi esposo. Había llegado temprano. No nos esperábamos hasta mañana. Lo saludé intentando que mi voz no temblara, pero por dentro sentí el suelo moverse. No por la sorpresa, sino porque en los últimos 3 meses algo crecía en mí, silencioso pero constante. Algo que ni siquiera quería nombrar. Pero ahora que está aquí, en esta casa, respirando el mismo aire, sentí como mi pecho se apretaba, no de culpa sino de anticipación. Porque sí, cometí un error. Uno que cambió todo. Pero antes de contarles ese secreto que tanto he intentado ocultar, cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿alguna vez han sentido que la rutina los hacía invisibles? ¿Y qué harían si un día cualquiera, alguien llegara y los hiciera sentir vivos otra vez? Nunca me había considerado una mujer infeliz. Tampoco una mujer feliz. Simplemente vivía. Los días tenían un ritmo predecible: café a las 7, revisar los correos del despacho, limpiar la cocina mientras él leía el periódico. No hablábamos mucho, pero tampoco discutíamos. Era una convivencia silenciosa, una coreografía ensayada a lo largo de los años. Yo sabía en qué momento iba a levantarse del sofá, cuánto tiempo tardaría en afeitarse, cuántos sorbos daría a su copa antes de decir, me voy a acostar. Lo curioso es que esa monotonía no me dolía hasta que alguien más irrumpió en ella. La noche antes de su llegada, limpié la habitación de invitados con más dedicación de la habitual. No era que quisiera impresionarlo. O eso me repetía. Era solo que hacía años que no lo veía. Cuando se fue a vivir al extranjero, era apenas un joven inseguro. Ahora regresaba hecho hombre, según las palabras de mi esposo, todo un profesional. Dejé sábanas limpias, doblé la manta con cuidado. Encendí una vela perfumada. Y luego, cuando nadie me veía, abrí el cajón de mi ropa interior y elegí una nueva. Sin saber por qué. La mañana siguiente, cuando llegó, no sentí mariposas ni vértigo. Fue otra cosa. Como una alerta silenciosa en el cuerpo, una vibración extraña. Al abrirle la puerta, lo vi. Alto, más delgado que su padre, con una mirada serena, casi neutra. Me abrazó con educación, sin apretarme. Olía a madera, a tela limpia, a otra vida. Gracias por recibirme, dijo con voz grave. Esta también es tu casa, respondí. Mentí. Esta casa era mía. Y hasta ese día, solo mía. El primer almuerzo fue correcto. Mi esposo hablaba sin parar, contando anécdotas del pasado. Yo apenas probaba la comida. Sentía sus ojos. No sé si los suyos o los míos. No sabía quién miraba a quién. Al atardecer, él salió a caminar por el barrio. Yo me quedé en la cocina, secando platos que ya estaban secos. Escuché la puerta. Sentí alivio. Y culpa. Esa noche me costó dormir. No por lo que había pasado, sino por lo que no había pasado. ¿Era eso lo que me incomodaba? El no saber. El imaginar. A la mañana siguiente bajé a preparar el desayuno. Él ya estaba ahí, en la cocina, en silencio, leyendo. No hizo ruido al moverse. No dejó rastros. Pero el ambiente había cambiado. Como si el aire se espesara cada vez que coincidíamos en la misma habitación. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarme. Sí, ¿y tú?
Asintió sin dejar de mirar el papel. Pero su mano tembló apenas al tomar la taza. Yo lo vi. Él lo supo. Salimos los tres a hacer compras. Era sábado. Supermercado lleno. Mi esposo tomaba las decisiones, yo empujaba el carrito, él caminaba detrás. En un momento cuando giré para preguntar algo, él ya estaba junto a mí, tan cerca que sentí el calor de su brazo rozando el mío. ¿Necesitas ayuda con eso?, susurró. Negué con la cabeza. Pero no me moví. Volvimos a casa. Mi esposo fue a regar el jardín. Él se ofreció a ayudarme a guardar los productos. En la cocina, uno al lado del otro, el silencio hablaba. Al pasarme una bolsa, nuestras manos se rozaron. No fue un accidente. No fue un gesto casual. Esa noche no bajé a cenar. Dije que tenía dolor de cabeza. Me encerré en el cuarto con la luz apagada, escuchando los sonidos de la casa. Sus pasos. Su voz. Y el vacío entre ellos. El domingo por la tarde mi esposo propuso una salida inesperada, ¿y si vamos a la cabaña en la montaña? Hace tiempo no vamos. Acepté sin pensarlo. Tal vez por costumbre. Tal vez porque sabía instintivamente que esa salida iba a cambiarlo todo. Durante el viaje en coche él se sentó en el asiento trasero. Yo podía verlo por el espejo. Sus ojos fijos. Mi piel reaccionaba con cada kilómetro. La cabaña estaba igual que siempre. Polvo frío, olor a madera húmeda. Encendimos la chimenea. Preparamos la cena. Él y mi esposo hablaban. Yo los observaba. Pero en mi cabeza solo había una frase: ¿qué estás haciendo? Esa noche, ya acostada, escuché pasos. No eran pesados. No eran directos. Solo pasaban. Se detenían un segundo frente a mi puerta. Luego seguían. Y aún así, no dormí. No por miedo. Sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba viva. Y que estaba a punto de cruzar una línea que jamás pensé traspasar. El primer día en la cabaña transcurrió entre gestos rutinarios y silencios incómodos. Al llegar, mi esposo se encargó de abrir las ventanas, dejar que el aire frío de la montaña entrara y ahuyentara el olor a encierro. Él, por su parte, bajó las maletas del coche sin decir palabra, como si el paisaje lo envolviera en una burbuja donde todo lo que pasaba a su alrededor no le afectaba. Yo, en cambio, me sentía hipersensible a cada cosa, al crujido de la madera bajo mis pies, al sonido de los pájaros lejanos, al roce accidental de una chaqueta colgada junto a la mía. Organizamos la despensa con productos que habíamos comprado en el pueblo. Pan, arroz, fruta, algunas conservas. Todo se desarrollaba como debía, sin sobresaltos, sin errores, pero dentro de mí se acumulaba una tensión que no sabía nombrar. Me sorprendía a mí misma observándolo mientras desenrollaba el cable de una lámpara, o mientras ajustaba la cerradura de una de las ventanas. Me sorprendía también encontrando belleza en gestos simples, en sus silencios, en su manera de no ocupar espacio pero, al mismo tiempo, llenarlo todo. En la cena, los tres sentados alrededor de la mesa de madera, la conversación giró en torno a temas previsibles, anécdotas de viajes, problemas laborales, algún comentario sobre la carretera en mal estado. Yo asentía, sonreía, pero por dentro todo era ruido blanco. Me concentraba en su voz, que aparecía de a ratos con frases breves, claras, precisas. Me obligaba a no mirarlo directamente, pero no podía evitarlo. Había algo en su manera de mantener la postura, de llevarse el vaso a la boca, que me resultaba perturbador. Después de cenar, mi esposo decidió irse a dormir temprano. Estaba cansado del viaje, dijo mientras se estiraba y se llevaba una copa de vino a la habitación. Él y yo nos quedamos en la sala, con la chimenea encendida, en ese silencio tan característico de los lugares alejados del mundo. No hablábamos. Solo escuchábamos cómo la leña crepitaba, como el viento silbaba entre las rendijas. Yo sostenía una taza de té caliente entre las manos, más por necesidad de ocupación que por sed. Sentía su presencia a mi lado, sin necesidad de mirarlo.
Era como si su cercanía tuviera un peso propio, como si el aire alrededor de nosotros se volviera más denso. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Minutos, tal vez una hora. No cruzamos palabra, pero no fue incómodo. Era, en cierto modo, un acuerdo tácito. Él no se movía, yo tampoco. Solo nuestras respiraciones marcaban el ritmo. En un momento me di cuenta de que estaba pensando en cómo me vería él desde su lugar. ¿Me notaría diferente? ¿Pensaría en mí como una mujer más? ¿Una mujer ajena, pero viva? ¿O simplemente sería indiferente? En algún punto de esa noche me levanté para llevar mi taza a la cocina. Fue solo un instante, pero al pasar cerca de él, sentí como su mirada me seguía. No dijo nada, pero lo sentí. Ese tipo de cosas no se pueden explicar, solo se perciben. Me detuve unos segundos junto a la encimera, respiré hondo, y regresé a la sala. Ya no estaba. Se había ido sin hacer ruido. Ni un paso, ni un crujido. Solo el hueco en el sofá confirmaba que había estado ahí. Esa ausencia repentina me descolocó. Me sentí absurda por haber notado su mirada, por haber imaginado cosas. Me sentí torpe. Pero al mismo tiempo una parte de mí, una que apenas reconocía, se sintió vacía. Como si algo que no sucedió me hubiera sido arrebatado igual. Subí a mi habitación. Mi esposo dormía profundamente boca arriba, respirando con ese sonido áspero que lo caracterizaba cuando el aire estaba seco. Me cambié en silencio, evitando mirarme al espejo. No quería enfrentarme. No quería encontrarme con una expresión que no pudiera justificar. Me metí bajo las sábanas y me giré hacia la ventana. La luz de la luna proyectaba sombras suaves sobre la pared. Cerré los ojos. No dormí. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, lo encontré ya despierto, sentado junto a la mesa con un libro entre las manos. Me saludó con un movimiento de cabeza, y eso fue todo. No hubo referencias a la noche anterior, ni a la mirada, ni al momento compartido frente al fuego. Todo parecía volver a su cauce habitual, como si yo hubiera imaginado cada detalle. Pero algo en mí sabía que no. Que no era imaginación. Que el silencio tenía memoria. Pasamos el día haciendo actividades de rutina. Caminamos por un sendero en el bosque cercano, comimos sándwiches junto a un arroyo, tomamos fotos con el celular. En todas él mantenía una distancia prudente. Jamás invadía. Jamás insinuaba. Pero esa contención suya era precisamente lo que me desarmaba. Era como si su control me obligara a perder el mío. Durante la caminata tropecé con una raíz mal ubicada. No caí, pero me desequilibré. Él fue el primero en reaccionar, extendiendo la mano y sujetándome del brazo con firmeza. Su contacto fue breve pero intenso. Sus dedos alrededor de mi piel me devolvieron esa vibración que había sentido al inicio. Mi esposo, un paso más atrás, no notó nada. Yo, en cambio, sentí como el pulso me latía en las sienes. Esa noche, otra vez frente al fuego, compartimos el espacio sin palabras. Mi esposo se había quedado arriba, leyendo. Nosotros, en la sala, a medio metro de distancia, respirábamos el mismo aire sin decir nada. En un momento me giré hacia él. Nuestros ojos se encontraron. No hubo sonrisas, ni gestos, ni explicaciones. We kissed. Y entonces el mundo se desordenó. Pero no en un estallido. Fue algo lento, suave, inevitable. Como si el universo hubiera estado empujando hacia ese momento desde el principio, y solo ahora se atreviera a concretarlo. Después, no dijimos nada. Solo nos quedamos ahí inmóviles, tratando de entender qué habíamos hecho. O peor aún, que habíamos empezado. Porque yo sabía, lo supe desde ese primer roce, que esto era solo el comienzo. La mañana siguiente me recibió con una extraña sensación de ligereza. No era felicidad. Tampoco alivio. Era más bien como si una capa de polvo se hubiera levantado de mis sentidos. Todo se sentía más agudo, el olor a café recién hecho,
el crujido de las tablas bajo mis pies descalzos, el eco de las tazas en la cocina. Me puse una chaqueta liviana y bajé sin prisa, intentando parecer lo más neutral posible. Él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, con el sol proyectando líneas doradas sobre su rostro. No me miró al entrar, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa, un movimiento mínimo, casi imperceptible, que solo alguien tan atenta como yo podía notar. Había tensión, sí, pero también una suerte de pacto tácito, no hablar, no retroceder, no nombrar. Mi esposo apareció minutos después, energizado por una noche de sueño profundo. Se acercó, me abrazó por la cintura como hacía años no lo hacía y me preguntó si había dormido bien. Asentí con una sonrisa forzada. Esa cercanía, que antaño había sido tibia y reconfortante, ahora se sentía ajena. Él no lo notó. Nunca notaba los pequeños cambios. El desayuno transcurrió con conversaciones superficiales. Comentarios sobre el clima, sobre el sendero que podríamos recorrer ese día, sobre lo bien que funcionaba la estufa de leña. Yo participaba con monosílabos y miradas fugaces al exterior. Sentía la mirada de él, aunque no se dirigiera a mí. Era como si nuestras presencias se rozaran sin tocarnos. Como si habláramos en un idioma paralelo, imperceptible para terceros. Después de desayunar, mi esposo sugirió una caminata hacia el mirador. Yo dudé por un instante. No por el esfuerzo físico, sino porque sabía que ese recorrido implicaría espacios compartidos, momentos en que el silencio volvería a gritar. Salimos los tres. El sendero era angosto, cubierto de hojas secas que crujían bajo los pies. A veces caminábamos en fila, otras en paralelo. Cada vez que él se acercaba demasiado, sentía como mi respiración se alteraba. Cada palabra que salía de su boca tenía un peso distinto ahora. Como si el solo hecho de oírlo me recordara lo que habíamos hecho. Lo que habíamos permitido. En un momento mi esposo se detuvo a tomar fotos del paisaje. Yo me adelanté unos pasos y me quedé observando el horizonte. Sentí que él se acercaba, que su sombra se alineaba con la mía. No me volví. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí. Bastaba su silencio. ¿Estás bien?, murmuró sin girar la cabeza. Asentí apenas, sin abrir los labios. Ese breve intercambio fue suficiente para que todo volviera a vibrar dentro de mí. No era el contenido de sus palabras. Era el tono, el ritmo, la proximidad. Cada gesto se convertía en una insinuación, cada pausa en un mensaje. Volvimos a la cabaña antes del atardecer. Mi esposo se acomodó en el sillón con un libro, mientras yo me dirigía a la cocina. Empecé a preparar algo de cena sin hambre, más como acto reflejo que por necesidad. Él entró poco después, buscando algo en la alacena. Nuestras miradas se cruzaron. Nada se dijo, pero algo cambió. Durante la cena, él casi no habló. Mi esposo, en cambio, parecía más hablador que nunca. Comentaba sobre la vista, sobre lo bien que le hacía alejarse de la ciudad, sobre lo contento que estaba de vernos a los tres compartiendo tiempo. Yo asentía. Sonreía. Masticaba lentamente. Cada palabra suya era un recordatorio de lo que habíamos roto. Al terminar, él se ofreció a lavar los platos. Mi esposo, contento, aceptó encantado. Yo me quedé unos minutos más en la mesa, mirando la vela que comenzaba a derretirse sobre el centro. Luego me levanté y caminé hacia la cocina. Lo vi allí de espaldas, enjuagando un plato. Me detuve en seco. No dije nada. Él tampoco se volvió. Pero sus hombros se tensaron apenas. Como si supiera que estaba allí. No podemos seguir así, dije apenas en un susurro. Él dejó el plato, cerró el grifo y se apoyó sobre el fregadero. No respondió. Yo esperé. No sabía qué esperaba, pero algo. Una reacción. Un rechazo. Un acuerdo. No planeé esto, continué. No sé qué me pasa. Él se volvió lentamente. Sus ojos no mostraban rabia ni deseo. Solo una calma extraña.
Como si hubiera aceptado, desde antes, que este momento llegaría. Yo tampoco, dijo. Pero pasó. Ese reconocimiento tan simple me golpeó. No era excusa. No era justificación. Era una verdad dicha en voz baja, pero con un eco ensordecedor. Me fui sin decir más. Subí las escaleras con pasos lentos. En la habitación, mi esposo ya dormía. Me senté al borde de la cama, sin cambiarme, sin apagar la luz. Miré por la ventana durante largo rato. Afuera, la noche era cerrada. Las ramas de los árboles se movían con el viento, proyectando sombras danzantes en el suelo. Pensé en lo que había dicho. Pasó. Así, sin adornos. Sin adornos también se desmoronaban los cimientos de lo que había sido mi vida. No estaba enamorada. No estaba ilusionada. No buscaba aventura. Solo había respondido a algo que me hacía sentir viva. Y eso era, tal vez, lo más aterrador. Me acosté sin decir palabra. No cerré los ojos por horas. Escuché los sonidos de la cabaña, las maderas crujiendo, el viento colándose por alguna rendija, el reloj marcando las horas. En algún momento de la madrugada, oí pasos en el piso inferior. Breves. Silenciosos. Se detuvieron. No supe si eran reales o imaginados. Pero los sentí. Como se sienten las decisiones que aún no se han tomado. Como presencias. Como advertencias. Como promesas. La mañana se levantó con una niebla espesa que envolvía todo el bosque como un velo. Abrí la ventana con cuidado, dejando que el aire húmedo me acariciara la piel aún tibia por el sueño entrecortado. El silencio era casi total, roto solo por el goteo de alguna rama y el crujido lejano de los árboles al moverse. Me quedé unos minutos observando el paisaje, tratando de ordenar mis pensamientos antes de que el resto de la casa despertara. Bajé a la cocina en pantuflas, buscando consuelo en el ritual del café. No había nadie. El reloj marcaba una hora más temprana de lo habitual. Mientras el agua hervía, apoyé las manos en la encimera y respiré profundo. No sabía qué esperaba que ocurriera, pero sí sabía que algo había cambiado dentro de mí. Algo que no iba a deshacerse con el paso de los días ni con la distancia. Preparé 3 tazas, aunque no estaba segura de quién bajaría primero. Escuché los pasos de mi esposo en el piso superior y el rechinar de la puerta del baño. Todo en su ritmo habitual. Pocos minutos después bajó con su bata de siempre, el pelo desordenado y una expresión tranquila en el rostro. Me saludó con un beso en la mejilla y se sentó a leer su periódico. La escena era idéntica a las de todos los domingos en casa, como si los últimos días no hubieran existido. Él apareció poco después con la misma calma contenida de siempre. Saludó con un leve movimiento de cabeza y se sirvió café. Evitó mirarme directamente, pero su postura tensa y su mandíbula apretada delataban que algo seguía agitándose en su interior. Yo también evité cualquier cruce visual. No por falta de deseo, sino por miedo a no saber cómo sostenerlo. Mi esposo propuso dar un paseo antes del almuerzo. El clima parecía mejorar y la niebla comenzaba a disiparse. Aceptamos casi en automático, como si ninguno de los 3 pudiera soportar seguir dentro de la cabaña con tanto no dicho flotando en el aire. Salimos caminando por un sendero distinto al del día anterior. Más estrecho, con mayor vegetación a los lados. Íbamos en fila, sin hablar. Cada paso era una forma de aplazar las preguntas, de mantenernos ocupados para no confrontar lo evidente. Yo caminaba en el medio, sintiendo la respiración de ambos en distintas direcciones. A veces mi esposo se detenía a observar alguna planta o una piedra cubierta de musgo. A veces él se adelantaba para marcar el camino. Y yo, en medio, no sabía hacia dónde mirar. En una curva del sendero mi esposo se detuvo a atarse el zapato. Me pidió que avanzara con él y que los esperara más adelante. Caminamos algunos metros en silencio hasta que encontramos un claro donde el sol se filtraba con fuerza entre los árboles. Nos detuvimos sin necesidad de palabras.
El espacio parecía habernos elegido como si supiera que algo debía pasar allí. Él se sentó en una roca cubierta de líquenes, con los codos apoyados en las rodillas. Yo me quedé de pie con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Pasaron unos segundos. Sentía su presencia como un fuego tibio a pocos pasos, sin tocarme. Era como si el silencio hablara de nuevo, más fuerte que nunca. No está bien, dije casi sin voz. No debería haber pasado. No respondió de inmediato. Solo se acomodó un poco bajando la cabeza. Después, sin mirarme, murmuró. Lo sé. Me senté en otra roca frente a él, aún sin atreverme a cruzar la mirada. No quería culpas ni excusas. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba nombrarlo. No sé cómo volver a ser la de antes, admití. Como si hubiera cruzado un puente que no se puede desandar. Él levantó la cabeza lentamente. Me miró con esos ojos que ya no podía soportar demasiado tiempo sin estremecerme. No había reproche ni deseo. Solo una tristeza contenida. Como si también él supiera que algo dentro de los dos se había roto. Yo tampoco, fue todo lo que dijo. Mi esposo apareció poco después sin notar nada fuera de lugar. Continuamos la caminata, como si se tratara de una simple excursión más. Pero yo ya no sentía las piedras bajo mis pies ni el aire en mis pulmones de la misma forma. Todo se sentía distinto. Como si el bosque nos envolviera en una especie de realidad suspendida donde nada de lo anterior tenía sentido. Al regresar a la cabaña, me ofrecí a preparar el almuerzo. Quería estar sola, encontrar algo de claridad entre ollas y cucharas. Mientras cocinaba, lo vi pasar por el pasillo rumbo al baño. Por reflejo giré la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron. Apenas un segundo. Lo suficiente. Durante la comida, él casi no habló. Mi esposo, en cambio, estaba más animado. Hablaba de volver en unas semanas, de lo saludable que le parecía el contacto con la naturaleza, de lo bien que nos venía a alejarnos de la ciudad. Yo asentía sin mucho entusiasmo. Cada palabra suya era una aguja, no porque dijera algo incorrecto, sino porque reflejaba una realidad que ya no era la mía. Por la tarde la lluvia volvió. Gotas gruesas golpeaban las ventanas mientras el cielo se oscurecía prematuramente. Aprovechamos para leer, escuchar música suave y pasar el tiempo en la sala. Él y yo en extremos distintos del sofá, mi esposo en un sillón aparte. Todo parecía tranquilo como si estuviéramos en paz. Pero yo sentía la tensión como un nudo en el estómago. Una soga invisible que unía nuestras respiraciones, que pesaba más con cada minuto. Antes de la cena, me retiré a la habitación. Dije que me dolía la cabeza, aunque no era cierto. Necesitaba aire. Me recosté en la cama, con las luces apagadas, observando el reflejo del exterior en el techo. Pensé en lo que habíamos dicho en el claro. En cómo ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Que aunque no volviéramos a tocarnos, lo hecho ya nos había cambiado. Pensé también en mi esposo. En su mirada sincera, en su rutina protectora, en su forma torpe pero cariñosa de cuidarme. Me pregunté si merecía esto. Si alguna vez había intentado decirme que aún me veía, o si yo había dejado de buscar esa mirada desde hacía demasiado tiempo. Cerré los ojos. No dormí enseguida. Escuché los pasos nuevamente suaves, breves. Luego el silencio. Y en ese silencio me enfrenté por primera vez a la pregunta que había estado esquivando desde el principio: ¿fue solo un error, o fue una forma de despertarme de un letargo demasiado largo? Aún no tenía la respuesta. Pero algo en mí sabía que esa noche, como tantas otras que vendrían, iba a pasarla debatiéndome entre lo que había sido, y lo que estaba empezando a ser. El quinto día en la cabaña amaneció con un cielo despejado, sin rastros de la niebla o la lluvia de jornadas anteriores. La claridad del sol entrando por la ventana parecía, en otras circunstancias, una promesa de ligereza. Pero dentro de mí, cada rayo de luz solo acentuaba el desorden. Me desperté antes que todos, como ya se había vuelto costumbre en ese viaje,
y permanecí unos minutos sentada al borde de la cama, con los pies descalzos sobre el suelo de madera. Sentía el frío subir por mis piernas, pero no hice el menor intento por moverme. Había algo en esa mañana que se sentía diferente. No más grave ni más claro, solo distinto. Como si el tiempo se hubiera ralentizado lo justo para obligarme a prestar atención. Me vestí en silencio sin encender la luz y bajé a la cocina. Preparé café, tostadas y dejé la radio encendida en volumen bajo, apenas un murmullo de fondo que hiciera compañía sin invadir. Mi esposo bajó después, vestido con ropa cómoda, dispuesto a salir a caminar. Me sonrió, me besó en la frente como si estuviéramos en otra época, una donde los gestos de afecto eran espontáneos y no parte de una coreografía ensayada. Me preguntó si quería acompañarlo. Le respondí que prefería quedarme a ordenar un poco. Aceptó sin insistir. En su mirada no había sospecha, solo ese cansancio silencioso de quien ya no espera demasiado. Cuando él salió, el silencio se instaló como una presencia sólida en la casa. Me quedé de pie en medio del salón, con la taza en la mano, observando las marcas que dejaban nuestras rutinas sobre los objetos. Los cojines aplastados, los platos secos en el escurridor, las migas de pan sobre la encimera. Todo era testigo de una vida que se pretendía normal. Entonces lo vi. Apareció en el pasillo, recién salido de la ducha. Llevaba una camiseta oscura, el cabello aún húmedo, y una expresión que no supe descifrar. Se detuvo al verme como si no esperara encontrarme ahí. Por un instante ninguno de los dos se movió. No dijimos nada. Solo nos miramos. No había ira, ni urgencia, ni deseo evidente. Solo ese magnetismo silencioso que nos había rodeado desde el primer momento. Una corriente invisible que parecía retenernos, arrastrarnos a un lugar que no queríamos pero tampoco sabíamos evitar. Él fue el primero en hablar. Preguntó si estaba sola. Asentí. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos uno frente al otro en silencio. El sol atravesaba la ventana y dibujaba sombras sobre la mesa. Sus dedos jugaban con la cucharilla, mientras los míos sostenían la taza con más fuerza de la necesaria. Nadie mencionó lo que había pasado días atrás. Nadie insinuó lo que estaba flotando entre nosotros. Pero todo estaba ahí, en el aire. Cada respiración, cada mirada esquiva, era un recordatorio de la línea que habíamos cruzado. Después del café, subí a la habitación a ordenar algunas cosas. Sentía la necesidad de ocupar las manos, de darle forma a la confusión que tenía dentro. Doblé la ropa, sacudí las sábanas, limpié el espejo con una toalla húmeda. Al ver mi reflejo me detuve. Había algo en mis ojos que no reconocía. Una mezcla de culpa, miedo y una chispa inconfundible de desafío. Como si al haber traspasado un límite, ahora me negara a volver atrás del todo. Pasado el mediodía, mi esposo regresó. Traía ramas secas para la chimenea y un ramo de flores silvestres que encontró en el bosque. Me las ofreció con una sonrisa tímida, casi infantil. Me agradeció por hacer de esta cabaña un lugar tan cálido. Sentí un nudo en la garganta. No por ternura. Por vergüenza. Por no poder corresponder del mismo modo. Por saber que esa gratitud estaba dirigida a una parte de mí que ya no existía. Por la tarde salimos los tres a caminar juntos. Fue una idea de mi esposo, entusiasmado por compartir la ruta que había descubierto. Seguimos un sendero más amplio, bordeado de pinos altos, con el sol filtrándose entre las ramas. Caminábamos en fila, sin apuros. El aire era fresco, el suelo blando. Todo parecía en paz. Pero la tensión no nos abandonaba. Aunque las palabras eran amables y los gestos correctos, cada movimiento tenía un doble filo. Cada pausa, cada mirada fugaz, llevaba una carga invisible. En una parte del camino, mi esposo se adelantó para tomar unas fotos. Me quedé atrás, y él también. Nos detuvimos junto a una piedra grande. Por un segundo estuvimos tan cerca que nuestras sombras se superpusieron. No dije nada. No me moví.
Sentí su aliento. Podría haber retrocedido. No lo hice. We kissed. No hubo urgencia, ni pasión desbordada. Fue breve. Callado. Preciso. Como si el acto en sí fuera menos importante que el silencio que lo envolvía. Nos separamos sin mirarnos. Volvimos al camino en silencio. Minutos después mi esposo se giró y nos esperó con una sonrisa. Volvimos a la cabaña al anochecer. Preparé la cena con manos temblorosas, pero ningún gesto lo delató. Serví los platos. Me senté. Comí. Respondí a las preguntas triviales. Reí cuando correspondía. Mantuve la mirada firme. Pero dentro de mí, el ruido era ensordecedor. Esa noche no dormí. Escuché los sonidos de la madera al contraerse con el frío, el murmullo del viento entre los árboles, el respirar profundo de mi esposo a mi lado. Pensé en lo que habíamos hecho no solo hoy, sino cada vez que permitimos que el silencio hablara por nosotros. Pensé en el hombre que dormía a centímetros de mí, y en el otro que en otra habitación, seguramente también escuchaba el mismo viento, las mismas tablas, la misma culpa. Me pregunté si alguna vez podríamos volver a ser tres personas normales, compartiendo un espacio sin dobleces. Me pregunté si él sentiría lo mismo que yo, ese vértigo constante, esa mezcla de deseo y vergüenza, esa incapacidad de ponerle nombre a lo que nos estaba ocurriendo. Cerré los ojos con fuerza. No quería llorar. No quería sentir. Pero ya no era posible detenerlo. Porque había algo en nosotros que no podía deshacerse solo con distancia o con olvido. Algo que se había instalado silencioso en los pliegues de nuestra rutina. Algo que ya no iba a desaparecer. La mañana siguiente fue distinta desde el primer momento. No por lo que sucedió al despertar, sino por lo que no sucedió. Me levanté sin sobresaltos, sin ese nudo en el estómago que me había acompañado los últimos días. Pero no era calma lo que sentía. Era una especie de entumecimiento emocional, como si mi cuerpo hubiese activado algún mecanismo de defensa para permitirme continuar sin quebrarme. Me vestí lentamente con ropa cómoda, sencilla, y bajé a preparar el desayuno. No había nadie en la cocina. La cafetera aún estaba apagada. El silencio no me resultaba acogedor, sino espeso como si colgara de las paredes. Comencé a sacar las tazas, el pan, la mantequilla, y a medida que repetía los gestos habituales, sentía que algo dentro de mí se alejaba más y más de todo eso. Mi esposo apareció poco después, arrastrando ligeramente los pies, todavía medio dormido. Me saludó con un murmullo cariñoso, se sirvió café y se sentó en la mesa. Habló del buen tiempo que haría, de la idea de regresar al pueblo por la tarde a comprar algunas cosas para la cena. Yo asentí fingiendo interés. Mantenía una sonrisa neutra, esas que no revelan ni incomodan. Él bajó unos minutos después. Vestía jeans y una camisa remangada, con el cabello aún húmedo. Saludó a mi esposo con naturalidad y me dirigió un buenos días breve, apenas audible. Ni una mirada más larga de lo necesario. Ni un gesto fuera de lugar. Pero yo sentí el peso de su presencia como si cada movimiento suyo desplazara el aire a mi alrededor. Terminamos de desayunar y mi esposo salió a dar un paseo. Quería aprovechar el sol, estirar las piernas. Le dije que prefería quedarme a leer. Él aceptó sin problema. No era extraño que buscáramos momentos separados. De hecho, era habitual. Así habíamos aprendido a convivir. Me senté en el porche con un libro abierto, aunque no leía una sola palabra. Escuchaba los sonidos del bosque, el canto de los pájaros, el zumbido ocasional de algún insecto. Cada crujido de la madera del piso me hacía girar la cabeza. Cada sombra al pasar me sobresaltaba. Hasta que lo vi aparecer con una taza en la mano, caminando despacio hacia mí. Se sentó en la otra punta del porche manteniendo la distancia. No dijo nada. Yo tampoco. Permanecimos así, compartiendo el silencio como un idioma común que ya no necesitaba traducción. Sentí su mirada sobre mí, aunque no la buscara.
Era como si su atención me recorriera sin tocarme. Como si cada pensamiento suyo tuviera eco dentro de mi piel. No vamos a poder seguir así, dije de pronto sin pensarlo demasiado. Él giró la cabeza. No parecía sorprendido, pero tampoco tranquilo. Lo sé, respondió. El viento movió las hojas secas que se acumulaban junto a las escaleras. Sentí un leve escalofrío, pero no me moví. Me aferré al libro, aunque no lo leía. A veces pienso que si habláramos más, todo sería más fácil. O más difícil. No lo sé, continué. No es solo lo que decimos. Es lo que evitamos, dijo él, y esa frase me atravesó. Me quedé en silencio. No podía negar que tenía razón. Habíamos construido todo este vínculo, esta tensión, esta distancia que arde, con lo no dicho, con los gestos que evitábamos, con las palabras que guardábamos como si fueran cuchillas. Yo no soy esta persona, susurré. O al menos no era. Ninguno de los dos lo éramos, contestó él. En ese instante sentí una punzada de tristeza. No por la confesión, sino por lo que significaba. Porque sabíamos que habíamos cambiado. Que habíamos cruzado límites que ya no podíamos ignorar. Y sin embargo allí estábamos, fingiendo que una conversación a media voz podía contener el incendio. Pasamos el resto del día evitando estar a solas. Salimos los tres al pueblo, caminamos por la feria artesanal, tomamos café en una terraza con vista a la plaza. Nos comportamos como cualquier familia que disfruta de unas vacaciones tranquilas. Mi esposo, ajeno a todo, parecía especialmente animado. Contaba historias, reía, compraba pequeñas cosas para llevar de vuelta a casa. Yo asentía, participaba, respondía. Sonreía cuando correspondía. Pero por dentro me sentía como una actriz que interpreta un papel que ha repetido tantas veces que ya no sabe quién es cuando baja el telón. Al regresar a la cabaña, la tarde caía lentamente. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, y el aire se volvía más fresco. Mi esposo decidió darse una ducha antes de preparar la cena. Yo subí a guardar las bolsas con las compras. Él también subió con una excusa cualquiera, y por unos minutos estuvimos frente a frente en el pasillo. No hablamos. No hacía falta. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante supe que él también estaba roto por dentro. No por culpa. No por deseo. Sino por la certeza de que todo lo que habíamos vivido en esa casa, en ese viaje, nos había transformado de forma irreversible. Durante la cena, todo fue correcto. Conversaciones triviales, comida caliente, alguna risa suelta. Yo apenas probé bocado. Sentía una presión en el pecho como si estuviera atrapada en una habitación sin aire. Observaba a mi esposo con una mezcla de ternura y remordimiento. No era odio lo que me distanciaba de él. Era ausencia. Ausencia de lo esencial. De lo invisible. De lo que hacía años había dejado de existir entre nosotros y que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando terminó la cena, mi esposo subió temprano a dormir. Dijo que se sentía agotado. Yo me quedé abajo recogiendo los platos, ordenando lentamente. Él apareció en la cocina, con gesto serio, sin decir palabra. Me ayudó a guardar los restos, a lavar los cubiertos. Todo en silencio. Pero ese silencio ya no era neutral. Era una cuerda tensa, a punto de romperse. Nos quedamos unos segundos junto a la encimera, uno al lado del otro. Sin tocarnos. Sin mirarnos. Pero completamente conscientes de la cercanía. Sentía el calor de su cuerpo, su respiración contenida. Sentía mi propia vulnerabilidad como una herida expuesta. Esto va a terminar mal, dije en voz baja. Probablemente, respondió. Y en esas dos frases estaba toda la verdad. Ninguno sabía cómo parar. Ninguno quería seguir. Y sin embargo ahí estábamos, atrapados en una red que nosotros mismos habíamos tejido. Esa noche subí a la habitación sin despedirme. Me acosté junto a mi esposo, que ya dormía, y apagué la luz.
En la oscuridad, escuché el latido de mi corazón como un tambor insistente. Cerré los ojos, pero no encontré descanso. Sabía que el tiempo se agotaba. Que algo tenía que cambiar. Que no podíamos seguir flotando en esa ambigüedad sin que todo se desmoronara. Pero no sabía cómo romper ese ciclo sin rompernos también a nosotros mismos. Amanecí con la sensación de haber dormido profundamente por primera vez en mucho tiempo. No supe si era por agotamiento emocional o porque, de algún modo, había tomado una decisión sin saberlo conscientemente. El cuerpo tiene sus propias formas de procesar lo que la mente aún no logra ordenar. Me senté en la cama y permanecí en silencio, escuchando los sonidos tenues de la casa. El murmullo lejano de la cafetera, el crujido de la madera, el viento suave entre los árboles. Todo parecía estar en calma, pero dentro de mí se movía una corriente subterránea que no encontraba cauce. Mi esposo ya estaba despierto cuando bajé. Me recibió con una sonrisa tranquila y una taza de café recién hecho. Nos sentamos a desayunar como cualquier pareja en vacaciones. Comentamos lo bien que se había mantenido el clima, lo despejado del cielo, lo agradable que sería aprovechar el último día completo en la cabaña. Todo sonaba correcto, sereno, pero la neutralidad de sus palabras me generaba un eco incómodo. Me pregunté por un instante si él realmente no percibía nada. Si su paz era sincera o solo una forma de sobrevivir al desgaste. Él bajó después. Llevaba una chaqueta clara, el cabello peinado hacia atrás, la mirada firme pero serena. Saludó con educación, como cada mañana, y se sirvió una taza. Se sentó con nosotros. Conversamos brevemente sobre los planes del día, una caminata corta, preparar algo especial para cenar, tal vez encender la chimenea por la noche. Yo asentía, participaba. Pero sentía que todo lo que decía salía desde un lugar ajeno a mí, como si otra persona manejara mis gestos y mis respuestas. Decidimos salir a caminar después del desayuno. No por el bosque profundo, sino por un sendero más cercano, que bordeaba la parte trasera de la cabaña y se internaba suavemente entre árboles bajos y helechos. Caminamos sin prisa. Mi esposo iba unos pasos adelante observando el paisaje con su calma habitual. Nosotros lo seguíamos a una distancia prudente sin buscarnos pero sin evitar que nuestras sombras se rozaran de vez en cuando. En un momento mi esposo se detuvo a tomar una foto del lago que se veía a lo lejos. Él y yo nos quedamos más atrás, en una curva del sendero donde la vegetación crecía más densa. Me detuve junto a un tronco caído, fingiendo interés en una flor silvestre que crecía entre las piedras. Él se acercó por detrás lentamente y por un instante sentí su respiración en la nuca. No dijimos nada. No hicimos ningún gesto. Solo existimos juntos en ese segundo suspendido. Luego seguimos caminando como si nada hubiera pasado, hasta alcanzar a mi esposo. El resto de la caminata transcurrió sin incidentes. Volvimos a la cabaña al mediodía, preparamos algo ligero para almorzar, y el ambiente pareció estabilizarse. Incluso hubo algunas risas espontáneas, pequeñas anécdotas compartidas, momentos de distracción que casi lograban hacerme olvidar el torbellino que se gestaba en mi interior. Por la tarde la casa quedó en silencio. Mi esposo se retiró a leer en el porche. Yo subí a la habitación con la excusa de ordenar las maletas. Él también subió. Dijo que quería empezar a preparar su equipaje para el regreso. Nos encontramos frente a frente en el pasillo, a pocos pasos de nuestras respectivas puertas. No hubo palabras. Solo una mirada sostenida. Una que contenía todo lo que habíamos callado. Bajé la vista y entré en la habitación. Cerré la puerta pero no la atranqué. Me senté en la cama, con las manos sobre las rodillas, el corazón golpeando fuerte pero acompasado. Escuché cómo sus pasos se detenían del otro lado. Luego el leve crujido de la puerta al abrirse. Pasamos la noche juntos. No fue una explosión de deseo. No fue un arrebato. Fue algo más callado, más lento, más denso. Como si dos cuerpos se reconocieran después de haberse intuido durante mucho tiempo. Como si todo lo que habíamos evitado durante días se condensara en esa única acción, en esa rendición silenciosa.
No dormimos. O si lo hicimos, fue por breves momentos, con el cuerpo aún alerta y la mente suspendida en una bruma de contradicciones. No hubo promesas, ni planes, ni frases susurradas. Solo una especie de reconocimiento mutuo, una aceptación de lo inevitable. Cuando amaneció, ya estábamos vestidos. Sentados en extremos opuestos de la cama. No nos tocábamos. No nos mirábamos. No era necesario. Escuchábamos los sonidos del piso inferior, los movimientos de mi esposo en la cocina, el agua corriendo en el fregadero. El mundo había vuelto a su ritmo, pero nosotros no éramos los mismos. Bajamos con minutos de diferencia. El primero. Yo después. Nos encontramos en la cocina. Mi esposo preparaba pan tostado y sonreía, ajeno al mundo que acabábamos de atravesar. Ese día transcurrió con una lentitud insoportable. Cada gesto, cada frase, cada silencio tenía un peso adicional. Me sentía cansada. No físicamente. Cansada de ocultar, de fingir, de sostener algo que ya no sabía cómo nombrar. Quise encontrar señales en las palabras de mi esposo, en sus gestos. Algo que me indicara si sospechaba. Pero no encontré nada. Solo su habitual gentileza, su interés por la rutina, su forma simple de estar presente. Por la noche encendimos la chimenea. Él se ofreció a preparar algo especial para cenar. Cocinó con esmero, sin ayuda. Nosotros lo observábamos desde la sala, cada uno hundido en sus pensamientos. No había nada romántico en el ambiente. No había tensión evidente. Pero el aire se sentía espeso. Como si todos supiéramos que estábamos caminando sobre una delgada capa de hielo, y cada paso podía hacerla ceder. Después de cenar, subimos a dormir. Cada uno a su habitación. Esta vez no hubo pasos en el pasillo. No hubo puertas entreabiertas. Solo el silencio absoluto de tres personas que compartían un mismo techo y una misma mentira. Me acosté sin cambiarme. Apagué la luz y me quedé mirando el techo, contando los segundos entre respiraciones. Sabía que lo que había ocurrido no podía deshacerse. Que no importaba lo que decidiéramos después, ya había una parte de nosotros que había cruzado un umbral. Y lo peor, o tal vez lo más honesto, era que no me arrepentía. No aún. No completamente. No lloré. No me reproché. Solo sentí ese peso tibio en el pecho, esa certeza de que lo que vendría después sería aún más difícil de sostener. Pero también, muy en el fondo, una extraña paz. La de haber sentido algo real, aunque fuera prohibido. Aunque fuera, inevitablemente, pasajero. Desperté con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas, una claridad tibia y suave que pintaba las paredes de la habitación con un tono dorado. Me incorporé lentamente como si el cuerpo aún se resistiera a dejar la quietud. Afuera el bosque parecía inmóvil, casi suspendido en el tiempo. No escuchaba pasos, ni voces, ni el habitual sonido de la cafetera. Por primera vez desde que llegamos, sentí que todo estaba en pausa. Me quedé sentada en el borde de la cama durante varios minutos, con los pies descalzos sobre la alfombra, mirando al suelo sin realmente ver. Había algo extraño en esa mañana. Algo distinto a las anteriores. Tal vez era el silencio o tal vez era el peso de lo que había ocurrido la noche anterior. Pasamos la noche juntos. Esa frase seguía repitiéndose en mi mente como un eco suave pero persistente, como un recuerdo que no quería irse. No era remordimiento. No era culpa. Era algo más profundo, más confuso. Un cruce entre realidad y deseo, entre fragilidad y certeza. Me vestí sin prisa y bajé a la cocina. La casa estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera estado allí antes. Las tazas seguían limpias, la cafetera sin usar. Caminé hacia el porche y abrí la puerta. El aire era fresco, cargado de humedad, con ese aroma inconfundible a tierra mojada y hojas caídas. Miré hacia el sendero que conducía al bosque y entonces lo vi, él caminando lentamente entre los árboles, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. No salí a su encuentro.
Solo me quedé observándolo desde la distancia, con esa mezcla de ternura y miedo que se siente cuando una verdad ya no se puede deshacer. No sabía si había salido a pensar, a huir, o simplemente a estar solo. Pero entendí sin que me lo dijera, que dentro de él también había una tormenta. Volví a la cocina, preparé café y me senté junto a la ventana. Mi esposo apareció unos minutos después, bajando con paso tranquilo como cada mañana. Saludó con una sonrisa y me preguntó si había dormido bien. Asentí con la cabeza. Él no parecía notar nada fuera de lugar. Era como si todo siguiera su curso habitual, como si la noche anterior no hubiera ocurrido jamás. Me pregunté si era ingenuidad o una forma de no mirar lo evidente. A veces, cuando el alma está cansada, prefiere la ceguera. Él volvió del bosque poco después con los zapatos húmedos de rocío y la mirada distante. Saludó sin entusiasmo, tomó su café y se sentó con nosotros. La conversación fue escasa. Hablamos del día del viaje de regreso, de los horarios para salir temprano al día siguiente. Todo sonaba mecánico, como si ninguno tuviera la energía para hablar de lo que realmente importaba. El resto del día transcurrió en esa misma tonalidad gris. Mi esposo se dedicó a limpiar la chimenea, a organizar algunas cosas para el regreso. Yo doblé ropa, revisé mochilas, preparé listas mentales de lo que no debía olvidar. Él estuvo ausente casi todo el tiempo, encerrado en su habitación o caminando solo por el entorno de la cabaña. Nadie preguntó nada. Nadie exigió explicaciones. Era como si todos hubiéramos firmado un acuerdo de silencio. Por la tarde la lluvia volvió. Fina, constante, melancólica. Me senté junto al ventanal con una manta sobre los hombros, observando cómo las gotas resbalaban por el vidrio. Era hipnótico, casi terapéutico. Pensé en lo que habíamos vivido. En cómo en tan pocos días todo había cambiado. Pensé en él, en su forma de mirar, de callar, de estar. Pensé en mi esposo, en su fidelidad silenciosa, en su confianza. Y pensé en mí, en esta versión desconocida que había emergido sin que la llamara. Él se acercó más tarde. Se sentó a mi lado, en silencio. No nos miramos. Solo compartimos el momento como tantas veces antes. Pero ahora era distinto. Sabíamos lo que había ocurrido. Sabíamos lo que no podíamos repetir. Y sin embargo, ninguno se movió. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja sin mirarme. No respondí de inmediato. Sentí que cualquier respuesta sería insuficiente. No era tan simple como un sí o un no. No lo sé, dije finalmente. Me arrepiento de muchas cosas. Pero no de sentir. Él asintió apenas. Se levantó y volvió a su habitación. Lo vi desaparecer por el pasillo con una sensación de pérdida que no supe explicar. No era que lo quisiera más que a mi esposo. No era que quisiera una vida con él. Era algo más íntimo. Más profundo. Como si me hubiera visto por primera vez después de años de invisibilidad. Esa noche cenamos en silencio. Cada uno en su lugar. Mi esposo intentó mantener la conversación, pero su voz sonaba lejana, como si hablara desde otra dimensión. Yo respondía lo justo con palabras medidas, sonrisas suaves. Él apenas hablaba. Solo comía en silencio como si quisiera que el tiempo pasara rápido, que esa cena fuera la última sin tener que enfrentar lo que ya no podía ocultarse. Después subimos a nuestras habitaciones. Cada uno por su cuenta. Cerré la puerta con cuidado, me senté en la cama y apagué la lámpara. La oscuridad me envolvió como un abrigo pesado. Escuché los sonidos mínimos de la casa, una madera que crujía, un paso suave, el viento entre los árboles. Pensé en el día siguiente. En el viaje de regreso. En cómo sería mirarlo por última vez sabiendo que no habría otra oportunidad. Pensé en cómo sería dormir junto a mi esposo después de todo lo ocurrido. Pensé en el silencio. En el nuestro. En el que compartimos sin necesidad de palabras, ese que decía más que cualquier frase. Y por primera vez en muchos días, sentí lágrimas rodar por mis mejillas.
No eran de tristeza ni de culpa. Eran de reconocimiento. De aceptación. De saber que por mucho que doliera, lo que habíamos vivido era real. Y que a veces la verdad no viene a salvarnos, sino a mostrarnos quiénes somos realmente. Aunque ya sea demasiado tarde. Desperté antes del amanecer como si mi cuerpo supiera que ese día no era igual a los demás. El aire estaba inmóvil, espeso, como si la casa entera contuviera la respiración. Me senté en la cama sin encender la luz, rodeada por la penumbra, y durante varios minutos me quedé inmóvil, dejando que el silencio me invadiera por completo. Afuera, la oscuridad aún cubría los árboles, pero ya se intuía el azul grisáceo del cielo anunciando el inicio de un nuevo día. Me vestí sin prisa, eligiendo ropa cómoda para el viaje de regreso. Doblaba cada prenda con cuidado excesivo como si al alargar el momento pudiera evitar lo que inevitablemente vendría después, las despedidas, el regreso a la rutina, la convivencia forzada con lo no dicho. Bajé a la cocina en puntillas, intentando no despertar a nadie. Preparé café como tantas otras mañanas, pero esta vez el sonido de la cafetera me pareció más fuerte, como si rompiera algo sagrado. Me senté con la taza entre las manos, sin beber. Observaba el vapor subir lentamente como una danza lenta que no quería terminar. Me sentía extraña en mi propia piel, como si el reflejo en la ventana no fuera del todo mío. Él fue el primero en aparecer. Caminó descalzo con una camiseta de manga larga y el rostro sin expresión. Cruzamos una mirada breve, apenas un reconocimiento silencioso de que ambos estábamos despiertos demasiado temprano. Se sirvió una taza y se sentó frente a mí. Ninguno de los dos habló. Ya no hacía falta. Durante varios minutos compartimos ese último café con la gravedad de lo irreversible. En su rostro había algo más que cansancio, había aceptación. Comprensión. Y una tristeza que reconocí como propia. Quise decir algo. Algo que explicara. Que justificara. Que cerrara. Pero las palabras no acudieron. Y entonces supe que no era necesario. Que ya todo había sido dicho con el cuerpo, con las miradas, con el silencio que tejimos en cada habitación de esa cabaña. Mi esposo bajó poco después, con la alegría de quien empieza una jornada de regreso. Habló con entusiasmo del paisaje matutino, de lo bien que había dormido, de lo útil que sería salir temprano para evitar el tráfico. Le respondí con una sonrisa suave, sin entusiasmo, pero sin frialdad. No quería romperle la ilusión de que todo estaba bien. Tal vez porque en el fondo sabía que él ya presentía algo. Que su manera de hablar, más vibrante de lo habitual, no era tanto alegría como una forma de evitar enfrentarse a lo que se intuía bajo la superficie. Desayunamos los tres juntos, en una de las escenas más perfectamente ensayadas de toda la semana. Cada uno en su papel. Cada frase medida. Cada gesto contenido. Éramos una familia que aparentaba, que funcionaba, que sabía qué decir y cuándo. Pero entre nosotros flotaban capas enteras de palabras no pronunciadas, de confesiones evitadas, de emociones tragadas. Cuando llegó el momento de empacar el coche, mi esposo y él organizaron todo con eficiencia. Yo solo observaba desde el porche, con los brazos cruzados y el corazón comprimido. Cada bolsa que desaparecía en el maletero me parecía una parte de ese mundo que habíamos creado en silencio, que ahora se disolvía sin drama, sin escándalo, pero con un dolor seco y persistente. Antes de subir al coche, él se me acercó. Mi esposo había entrado un momento a buscar su chaqueta. Nos quedamos solos por unos segundos, el bosque como testigo silencioso. Gracias, dijo apenas un susurro. No supe si agradecía lo vivido, lo sentido, o el silencio que yo estaba dispuesta a mantener. Tal vez todo a la vez. Asentí con la cabeza, incapaz de articular respuesta. En ese momento no me sentía ni fuerte ni valiente. Solo humana. Durante el viaje de regreso, mi esposo habló casi todo el camino. Comentó sobre el paisaje, sobre futuros planes, sobre lo bien que le había hecho alejarse unos días. Yo asentía, respondía, participaba con frases cortas. Él, en el asiento trasero, permanecía en silencio, mirando por la ventana. Nunca cruzamos mirada.
Nunca nos volvimos a hablar en ese trayecto. Cuando llegamos a casa, el reloj marcaba la tarde. Todo estaba igual que como lo habíamos dejado, las plantas vivas, el polvo acumulado, las cortinas sin abrir. Pero ya no éramos los mismos. Lo supe en cuanto crucé la puerta. Mi esposo lo supo también, aunque no lo dijera. Y él, cuando subió sus maletas a la habitación de invitados, tenía el paso más lento, como quien entra en un espacio que ya no le pertenece. Esa noche la casa se llenó de ruidos familiares, el sonido de los platos, el televisor encendido, el agua corriendo por las cañerías. Pero ninguno de esos sonidos logró cubrir lo que había dentro de mí. La certeza de haber vivido algo que no se podía nombrar. Algo que ya era pasado, pero que aún latía bajo mi piel. Me encerré en el baño por unos minutos, no para llorar, sino para mirarme al espejo. Quería ver quién era ahora. ¿Qué quedaba de la mujer que había salido hacia la cabaña días atrás? En mi rostro no vi arrepentimiento. Tampoco orgullo. Solo una expresión serena, cansada, y una mirada más firme que antes. Sabía que de alguna manera, había despertado de una larga anestesia emocional. Y que aunque el precio fuera alto, ya no podía volver atrás. Esa noche dormimos los tres bajo el mismo techo por última vez. Cada uno en su habitación. Cada uno con su propio silencio. Y en el mío, muy en el fondo, una certeza crecía como una semilla que no sabía si florecería o se marchitaría. Pero estaba ahí, viva. Como el recuerdo de algo que nunca se dijo, pero que cambió todo para siempre. Han pasado algunos días desde que regresamos y la casa, aunque idéntica en apariencia, ya no se siente igual. Hay algo en el aire, algo invisible que la transforma. Cada habitación tiene ahora un eco diferente, como si los objetos supieran. Como si las paredes, testigos silenciosas, guardaran la historia que nosotros aún no nos atrevemos a decir en voz alta. La rutina volvió rápidamente. Las compras, los horarios, las comidas compartidas, los silencios programados. Todo ha vuelto a su lugar, como si las piezas del rompecabezas se hubieran reacomodado por sí solas. Y sin embargo, dentro de mí todo está desplazado. Como si los días ya no tuvieran la misma forma, como si yo no encajara del todo en esta vida que hasta hace poco era mía sin cuestionamientos. Él se marchó 2 días después de llegar. Sin grandes despedidas. Sin gestos dramáticos. Una mañana temprano, bajó con sus maletas, tomó un café en silencio y dijo que ya era hora de regresar a su ciudad, a su vida. Mi esposo lo abrazó con afecto, le dijo que estaba orgulloso de él, que esperaba verlo pronto. Yo solo le estreché la mano. Fue breve, formal. Pero nuestros ojos se encontraron, y en ese momento todo lo vivido se comprimió en ese cruce. No hubo sonrisas. Solo un acuerdo silencioso, no romper nada más. No arrastrar lo que fue a lugares donde no puede sobrevivir. Desde entonces he intentado recuperar la normalidad. Cocino. Ordeno. Camino por el vecindario. Contesto correos. Me río en cenas con amigos. Y sin embargo todo lo hago desde una distancia nueva, como si estuviera interpretando mi propia vida. Siento que la mujer que vivió todo aquello sigue dentro de mí, escondida detrás de los gestos cotidianos, observando desde el fondo. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré en el fondo de una maleta una bufanda que no recordaba haber guardado. Era suya. La tomó prestada una noche fría en la cabaña y sin darse cuenta, la dejó entre mis cosas. Al tocarla, una oleada de emociones me atravesó. No fue nostalgia. Fue otra cosa. Una mezcla de ternura y certeza. La dejé a un lado no por rechazo, sino porque no sabía qué hacer con ella. Lavarla. Guardarla. Devolverla. Quemarla. Cada opción me parecía simbólicamente absurda. En esos días empecé a observar más detenidamente a mi esposo. No de la forma rutinaria con la que uno convive durante años, sino con una mirada nueva. Intenté descubrir si algo en él había cambiado, si en algún momento había sentido, intuido o notado. No lo sé.
Es un hombre reservado, sereno, poco dado a dramatismos. Pero hay en su manera de mirarme, a veces, una sombra de distancia. Como si adivinara que algo se rompió, pero no quisiera saber qué fue. No hemos hablado de nada. No hemos discutido. No ha habido recriminaciones. Todo sigue fluyendo como siempre, pero sin esa ilusión de solidez que antes nos sostenía. Ahora sé que aunque todo se mantenga en su sitio, no es lo mismo. Que la grieta existe aunque no se vea. Que ambos, en el fondo, lo sabemos. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, me dijo que había pensado en hacer un viaje juntos. Solo los dos. Nada complicado. Una escapada corta. Para reconectar, dijo. Asentí, pero dentro de mí sentí un leve temblor. No porque no quisiera ir, sino porque entendí que él también estaba intentando reparar algo que no se había atrevido a nombrar. Que buscaba, a su modo, salvar lo que quedaba. Esa noche, mientras él dormía, bajé a la sala y me senté junto a la ventana. El cielo estaba despejado y las luces de la calle dibujaban sombras suaves sobre el suelo. Tenía la bufanda entre las manos. La observé por largo rato. No pensaba en él, no exactamente. Pensaba en mí. En lo que me había llevado a ese límite. En la soledad que no sabía que cargaba. En el deseo de ser mirada, tocada, reconocida. Me di cuenta entonces de que más allá del acto, más allá de la historia compartida, lo que realmente había cambiado era mi relación conmigo misma. Había dejado de ser invisible para mí. Había recordado que existía más allá de los roles, de los deberes, de las rutinas. Y eso, por contradictorio que parezca, me dio paz. No sé qué pasará después. No sé si este matrimonio seguirá. Si lograremos reinventarnos. Si todo quedará flotando como una verdad callada entre dos personas que se conocen demasiado bien. Pero sí sé que ya no soy la misma. Que no quiero ser la misma. Que por primera vez en mucho tiempo estoy dispuesta a escucharme. Subí las escaleras en silencio, dejé la bufanda en un cajón que rara vez abro y me acosté junto a él. Lo miré dormir. Respiraba con calma. Su expresión era serena. Tal vez no sabía todo. Tal vez sí. Pero ahí estaba. Y yo también. Cerré los ojos y justo antes de dormirme una idea cruzó por mi mente como un susurro. A veces, las cosas más importantes que vivimos no necesitan un final grandioso. Solo silencio. Y una puerta que se cierra suavemente.